con los santos redimidos allí, podamos estar ya sin la necesidad de orar, por así decirlo de esta forma, ¿no? Porque cuando hablemos con Cristo va a poder ser cara a cara, viéndolo. Vamos a seguir en el libro de Jonás un día más. ¿Se acuerdan del miércoles pasado que hablamos? Ya lo que Jonás. Se lo tragó el gran pez, lo vomitó el gran pez. Oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento de Jonás. Bueno, no sé hasta qué punto arrepentimiento, porque vemos que no siguió muy bien Jonás en la historia. Todos recuerdan, ¿no?, la historia de Jonás, ese profeta que Dios lo manda a predicar a Nínive. Él no quiso ir a Nínive, entonces se tomó un barco para ir en la dirección opuesta. Nínive quedaba hacia el noreste, él se fue hacia el oeste, por mar. O sea, Nínive quedaba por tierra, él se tomó un barco para irse a Tarsis. Tarsis quedaba a más o menos 4.000 kilómetros en la dirección opuesta a Nínive. Nínive estaba como a 900 kilómetros por el otro lado. Bueno, ahí pasó todo lo del que vimos el miércoles pasado, el pez, la tormenta del barco, lo tiran al agua, se lo come el pez, en el vientre del pez se arrepiente, ora a Dios, el pez va, lo vomita. Luego de eso, Dios lo vuelve a mandar a Nínive, y esta vez Jonás, con el susto que tenía, obedeció. Y fue a Nínive, dice ahí la Biblia, que predicó. Encontraron ya Jonás, estoy haciendo tiempo porque sé que es muy difícil encontrarlo. Bueno. Es que es una hojita sola. Bueno, y la persona de Nínive se arrepintieron y se apartaron de su mal camino y se hicieron luto, duelo. Y dice el capítulo 3, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Y ahí uno de los milagros más grandes de la historia, más grande que incluso el milagro del pez, porque toda una ciudad se convierte, todos se arrepienten, todos se vuelven a Dios y dejan su mal camino. Es un milagro mucho más grande que lo del pez y que todo lo que pasa en el libro de Jonás. Ese es el milagro del libro, que una ciudad tan grande se arrepienta, todo, hasta el rey. Vamos a leer ahora el capítulo 4, todo el capítulo, porque son solo 11 versículos, y más que una oración es un diálogo entre Dios y Jonás. Ya estamos viendo oraciones, pero a veces en vez de ver oraciones vamos a ver también esta dinámica de personas hablando con Dios, interactuando, y a veces de una forma media extraña. Miren lo que dice el capítulo. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto yo lo que decía estando aún en mi tierra? ¿No te dije? ¿Viste? Te dije, Jehová. Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó allí. Y se hizo allí, una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás:
¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Acá vemos a Jonasito otra vez en el mal camino. O sea, le duró poco el susto de la ballena, decimos, no sé qué habrá sido, un pez grande, gigante. Aparentemente se había arrepentido, pero fue un cambio temporal, porque el corazón de Jonás seguía sin alinearse al corazón de Dios. Un par de datos que por ahí ayudan a que se entienda un poquito mejor la historia. Jonás, no sé si tendrá algo que ver el nombre. Jonás significa paloma. Vieron que los nombres de los judíos, de los israelitas, por lo general tienen significados. El significado de Jehová, de Jonás, es paloma. Ahora, la paloma era un animalejo, un animalito considerado muy básico, muy simple para el judío. Hasta en algunos versículos se lo cita en el Antiguo Testamento como un animal tonto, necio, burro. O sea, en aquel día ponerle Jonás a alguien es como si hoy le pusieras burro a tu hijo. O sea, representaba más o menos eso, ¿no? Hola burrito, ¿cómo estás? No, o sea, un hombre que dice bastante de la personalidad de Jonás. No sé si es casualidad o qué, pero bueno, así se llama, ¿no? La fecha en la que Jonás hizo su ministerio, actuó como profeta, está más o menos entre el 785 y el 770 antes de Cristo. Eso fue durante el reinado de Jeroboam II. Alguien que vaya buscando Segunda Reyes 14, de 23 a 25. Ahí se lo menciona a Jonás en el Antiguo Testamento en otra parte. Vivía en una ciudad que estaba muy cerca de lo que ahora es Nazaret, ahí en Galilea. Ahora Jonás era una persona que conocía a Jehová y conocía el carácter de Dios en primera persona. Ahora sí, el que encontró ahí Segunda Reyes 14, 23 al 35, a ver si lo puede leer, que lo lea. Al 25. 23 al 25. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Bien. Ahí vemos, Jonás hizo una profecía en cuanto a este rey, y él le dijo que iba a restaurar los límites de Israel, desde Guarainal, un montón de datos. Ahora, este era un rey malo, y Dios le había mandado en un tiempo, ahí vimos en Segunda Reyes, a Jonás a que le dé un buen augurio al rey malo y que iba a poder restaurar los límites del reino. Y bueno, reinó un montón de tiempo y Dios fue bueno con este rey malo, por así decirlo, este rey que no seguía a Jehová. Ahora, Jonás había visto eso en primera persona, había sido parte de eso, había sido parte de la bendición de Dios a este rey. Entonces cuando dice, yo sé que tú eres un Dios que tarda en enojarse, clemente, piadoso, Jehová Jonás lo había podido comprobar él mismo, en su mismo ministerio lo había visto. Él no habla por hablar o porque había leído de Dios, él lo había comprobado, sabía que Dios era así. Por otro lado tenemos a Nínive, la ciudad más grande del mundo antiguo, o sea, en esa época.
O sea, era como hoy mandarlo a... no sé Nueva cuál York. es. Nueva York. México, no. Grande. Sí, Más grande del mundo, no sé. A una ciudad Sao Paulo. que majestuosa, imponente. Estaba una ciudad que se veía de lejos, o sea, tenía murallas de 30 metros de altura alrededor de toda la parte principal de la ciudad. El ancho de las murallas pasaban 3 carretas a la par por arriba. Distribuidos en el muro tenía 1500 torres de 60 metros más todavía de alto para estar vigilando ahí los enemigos, todo. Era una fortaleza impresionante. Tenía un famoso templo antiguo, la Puerta de Istar. Creo que es una de las maravillas del mundo antiguo también. Una ciudad, lo más de lo más, top. Grande en extremo, dice 3 días de camino. Si bien la parte amurallada de la ciudad tenía solo 12 kilómetros de circunferencia, se había extendido por afuera de eso, los suburbios, digamos, los ranchitos todo alrededor, hasta, dicen algunos, 60 kilómetros de largo, 60 por 20 kilómetros, toda una área poblada. Calculan que tendría entre 600.000 y 1 millón de habitantes, que para aquella época era un bolazo. O sea, imagínense que en Villa María tenemos 400 y pico mil, y estamos todos amontonados con edificios de 12 pisos. O sea, ahí se desparramaban todo y eran 1 millón de habitantes. Por eso dice al final que Dios dice: no tendré yo misericordia en esta ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿A qué se refiere? No es muy claro, pero muchos piensan que se refiere a niños chiquitos que todavía no sabían, todavía un montón de cosas, apenas ni siquiera discernir entre una mano y la otra. O sea, nenes de pecho, nenes infantes muy chiquititos. Ahora, cuando habla acá de la maldad de ellos, eran malos, en serio. La forma que tenían de conquistar, era Nínive, si bien todavía no era la capital del imperio, después iba a ser la capital de todo el imperio asirio. Se caracterizaba por su crueldad. El tipo de guerra que hacía era más psicológica que peleando, o sea, atemorizaban a sus enemigos. Y eran especialmente crueles a propósito para infundir temor, para que nadie se anime a hacerles guerra. Entonces, cuando llegaban a una ciudad y la conquistaban, mataban a todos, por ejemplo, los decapitaban a todos y hacían montones con las cabezas para que queden ahí de monumento de su conquista. Dice que a veces no sé si me estoy pasando, los chicos ven cosas peores en la tele hoy día, ¿no? Bueno, dice que agarraban las cabezas y las colgaban en los árboles, al mejor estilo arbolito de Navidad, pero de cabezas, para meter miedo. Despellejaban vivo a la gente, dice, con mucho cuidado de que no se muera en el proceso para prolongarle la agonía. Ahí es enviado Jonás a predicar. O sea, no es raro que se haya ido por otro lado. Sinceramente yo me hubiera ido por otro lado con Jonás, porque sabía que lo que este pueblo le hacía a sus enemigos. Pero bueno, al final no pasó, no lo despellejaron a Jonás. Predicó, la ciudad se convirtió. Jonás sale de la ciudad y dice que se hace un refugio para ver qué iba a acontecer. Ahora, no era lo más probable de palos y ramas, porque la zona es re desértica, no hay árboles. Así que el típico dibujito de clase bíblica, la chocita de palitos y Jonás abajo, no. Lo más probable es que era de piedras, que es alguna especie de pared o semicírculo de piedra que le haga un poco de sombra, pero no tenía techo. Por eso después Dios manda a la calabacera, dice que le haga sombra. O sea, le faltaba el techito, entonces Dios fue y le mandó que le termine de hacer la sombra. Cosa que se menciona, recio viento solano. Es
viento seco, caluroso, fuerte, que sopla siempre desde el desierto. Y no lo aclara acá, pero yo me imagino, por la suerte de Jonás, que se hizo una pared de piedra, el viento lo tenía de frente, seguro. Pero un viento de esos, ¿vieron en verano esos vientos que acá nos parecen calientes, que te pega y el calor te quema la cara, seco? Imagínense, en vez de 40 grados, 55 grados. Bueno, y ese era el viento de Jonás. Así que es entendible su malestar. Ahora, pues un poquito de contexto para saber en qué situación estaba pobre ahí, sentado al lado de una pared de piedras, todo medio muerto. Ahora, para entender bien la lección de esta historia, hay que entender un poquito en cuanto a literatura. Acá me sale el profe de adentro. Hay distintos estilos de textos en la Biblia. Tenés poesía, como salmos, tenés escritos proféticos, tenés epístolas, como estudiamos en Primera Juan, que las epístolas son complicadas, pero vas a agarrar 2 versículos, tienen un montón de contenido concentrado que vos con 2 versículos hablás 53 minutos, fue el domingo, no sé, alguno se quejó por ahí. Y eran 3 versículos, no 2. Ahora, después también tenés historias. Las historias no son para agarrar versículo por versículo y sacar una lección de cada partecita de la historia. O sea, no se escribieron para que se lean de esa forma. Las historias se escribieron para que le demos el uso que hoy en día se le dan, por ejemplo, a los cuentos. ¿Vieron, por ejemplo, el cuento de los 3 chanchitos? ¿Quién se lo acuerda del cuento de los 3 cerditos? Varios, ¿no? Todo, clásico. Bueno, ya vamos a ir un poco más. Pero el cuento no es solo un cuento, o sea, tiene una moraleja, ¿no? Detrás del cuento y del chanchito que edificó con ladrillo, todo, o sea, te deja una lección. Bueno, las historias bíblicas se escribieron para dejar lecciones. Ahora, las historias también tienen partes en su estructura. En la escuela a todos nos enseñaron que la parte de la historia es introducción, nudo o desarrollo y desenlace. O sea, el comienzo de la historia, se presentan los personajes, ¿verdad? El desarrollo de la historia y el final feliz, comieron perdices y fueron felices. Ahora, hay otra forma de ver la estructura de una historia. Va a decir, ¿y qué tiene que ver con Jonás? Ya van a ver. Hay otra forma de entender la estructura de una historia. En vez de 3 partes, 4 partes. Y lo podríamos llamar equilibrio. Este es un método más gringo que argentino. Equilibrio, ruptura del equilibrio. O sea, equilibrio es, bueno, la situación inicial. Se presentan todos, están todos felices. Ruptura del equilibrio porque siempre en la historia pasa algo. Todas las historias son así. También pasó algo, equilibrio, ruptura del equilibrio. Un intento por restablecer el equilibrio, a ver qué hacemos con este problema, y un nuevo equilibrio. ¿Cómo termina todo? 4 partes. Por ejemplo, historia de los chanchitos. Encima no me la acuerdo muy bien. Equilibrio. Sería cómo empieza la historia. ¿Cómo empieza la historia de los 3 chanchitos? Ayúdame, por favor. 3 chanchitos y 3 casitas. 3 chanchitos hicieron 3 casitas. Una de paja, una de madera y una de ladrillo, ¿era, no? Sí. Bien. Ruptura del equilibrio. Sucede algo, aparece el lobo. Eso fue la ruptura, el caos. Ahora, intento de restablecer el equilibrio. Obviamente se refugian en su casita y siempre esta es la parte más larga de la historia. Pues bueno, se refugiaron cada uno en su casita. Vino el lobo la primera, sopló, voló, sale el chanchito corriendo, se refugia en la casita de la madera, viene el lobo, sopla, vuela la madera, salen los dos, se meten en la casita del chanchito que hizo la casa de ladrillo, sopla, no se cae, bueno, todo lo que conocemos la historia, ¿no? Al final el lobo se va a frustrar, no me acuerdo qué le pasó al lobo, me acuerdo que perdió, es lo importante. Bueno, y el nuevo equilibrio, bueno, los 3 chanchitos felices, no me acuerdo si hizo cada uno una casita de ladrillo, se quedaron los 3 en la misma, pero bueno, ya estaban los 3 felices, de nuevo su casita sin el lobo, nuevo equilibrio. Y la moraleja sería, no sé, digamos ustedes. Construir una casita de ladrillo. Llamó a un albañil que te va a hacer un buen trabajo.
Ahora, las historias bíblicas son muy parecidas. Por ejemplo, así a los ponchazos. David y Goliat. Equilibrio. Bueno, están los ejércitos, uno de cada lado. David viene a visitar a los hermanos. Ruptura del equilibrio. Aparece un grandulón, bravucón, un grandote gigante a desafiar al ejército enemigo y nadie le hace caso. Crea el conflicto. Intento restablecer el equilibrio. Bueno, viene David, averigua que va a pasar el que gana, va a agarrar 5 piedritas, tal, lo mata con la primera, le corta la cabeza. Ganaron. Vuelta aquí. Nuevo equilibrio, los israelitas son vencedores, derrotaron a los filisteos y ya todo el desenlace. Bueno, historia de Jonás. A ver, pues si bien está entre los libros proféticos, es una narrativa histórica lo que tenemos acá. Equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio en el libro de Jonás? Está Jonás, Dios le manda un mensaje, lo normal que pasa con un profeta, nada raro está ahí. Ruptura del equilibrio. El profeta no hace caso. El profeta se toma el buque, ¿no? Literal. Lo mandan a Nínive. Y bueno, se toma el buque, esa es la ruptura. Ahora, el intento de restablecer sería, bueno, la tormenta, el pez, se lo come, lo vomita, el nuevo mandamiento de Dios, va a Nínive, predica. Lo lógico sería que el nuevo equilibrio sería, bueno, Nínive se arrepintió, todos aceptaron a Cristo, tan felices, el profeta obedeció, el pueblo se salvó, Dios no lo destruyó. Si terminamos la historia del capítulo 30 completita, la cerramos ahí, le ponemos un moño y ya está. Y a alguien se le ocurrió poner el capítulo 4. ¿Qué pasa en el capítulo 4? Una nueva ruptura. Lo que no pasa, creo, no sé si hay otra historia en la Biblia que pasa esto. Una vez que se concluye, se produce una nueva ruptura, un nuevo conflicto. Ahora vas Jonás, lo que todo uno esperaría, bueno, Jonás, o sea, si vos vas y predicás y todo el mundo se convierte, pero no sé, estás chocho, ¿no? Saltar de alegría. Ahora Jonás va y se enoja. Es algo inesperado. Ahora, Jonás en realidad representa lo que es el corazón, ponele que haya excepciones, pero en general el corazón del pueblo judío, el corazón del pueblo israelita era como el de Jonás. Los israelitas odiaban a los extranjeros, todos. O sea, no es Jonás el único que reacciona así. Todo judío veía a un extranjero con desprecio. Mucho más a un asirio que eran enemigos del pueblo de Israel. Ellos odiaban a cualquiera que no sea israelita. Va más allá de por ahí que me importa, no me importa, soy indiferente. Pues le viene uno acá de Chile o Bolivia y me da igual el extranjero. No, ellos abiertamente odiaban a los extranjeros. ¿Se acuerdan? Bueno, pasó 800 años después, pero la historia de Pedro y Cornelio. Cuando Dios manda a Pedro a predicar a Cornelio, está en Hechos, lo estudiamos el año pasado o el anterior. Claro, Cornelio era una persona no judía, una persona gentil. Lo primero que dice Pedro cuando entra a la casa de Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o sentarse con un gentil. O sea, cuán abominable es para un judío estar al lado de un gentil. Y así fue siempre el pueblo de Israel. Ahora, toda la historia trata de dejar una simple lección, por así decirlo. Más allá de un montón de aplicaciones, ejemplos y cosas que le podemos sacar. Y la lección está en los últimos 2 versículos. Es la conclusión del libro, que en realidad no concluye nada, deja un final abierto porque no sabemos después qué pasó con Jonás, si entendió, si no entendió. Pero Dios le dice, versículo 10, capítulo 4, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de una noche se pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?
la lección del libro. O sea, Dios quería que Jonás, y por ende cualquiera que lea el libro, se dé cuenta que era necesario, era algo que Dios quería, tener piedad de una nación gentil, tener piedad de aquellos que no eran judíos, de aquellos que se estaban perdiendo en sus pecados, en sus errores. Quería que Jonás le entre eso en la cabeza, ¿no? Que no tenés que despreciar al que no es de tu pueblo, tenés que tener misericordia de ellos, como yo tengo misericordia de ellos, los tenés que amar, les tenés que predicar. Ese es el corazón que tenés que tener, Jonás. Y el final está así, y el final queda abierto, creo que a propósito para todo el que lea la historia. Después todo el judío que leía la historia le caía como un baldazo de agua fría, pero mirá Dios, si estos son nuestros enemigos, mirá cómo Dios nos amaba. Yo tengo que hacer lo mismo. El propósito de Dios para el pueblo de Israel era que sean a ver, busquen, ayúdenme. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi iglesia eterna. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel se convierta en un tesoro especial de entre todos los pueblos, para que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. No para que se queden con su conocimiento de Dios para ellos solos. El hecho de ser sacerdote se refiere a un trabajo de intercesión entre ellos y el resto de las naciones, entre Dios y el resto de las naciones. Ellos tenían que ser una muestra de lo que era el Dios de Israel a los ojos de todo el pueblo. Tenían que ser luz, por así decirlo, a los gentiles, no odiarlos. Es muy parecido a lo que nos toca a nosotros, ¿no? Primera Pedro 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nos llama igual ahora a nosotros a la iglesia, pero dice que ¿para qué? Para que nos seáis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El hecho de ser una nación santa, un linaje escogido, un pueblo de sacerdotes, es para mostrar la luz de Dios al resto del mundo. Y así es ahora con nosotros, que somos el pueblo de Dios, pero así era con Israel, que era el pueblo de Dios. Israel estaba fallando en esto, o sea, lo habían entendido completamente mal. Entonces, bueno, este es el propósito del libro, que ellos aprendan a tener misericordia de las naciones, que aprendan a amarlos, que aprendan y que recapaciten entre el aspecto misionero que tenían que tener como pueblo. Ahora, bueno, para eso se escribió Jonás. ¿Para qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, hay un versículo muy lindo en 1 Corintios 10:11 que dice, si alguien encuentra antes que yo, si lo leía. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y si se fijan en el contexto anterior, se está hablando de todo lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice que estas cosas le sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros, para amonestarnos a nosotros. Entonces, todo lo que pasa en el pueblo de Israel es útil para nosotros. Es más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Ahora, ¿de qué forma es útil para nosotros toda esta historia entonces de Jonás? Bueno, es útil como un ejemplo, para que aprendamos de ese ejemplo y para que nosotros también saquemos lecciones de ese libro. ¿Y qué ejemplo tenemos que sacar? ¿Qué lección tenemos que aprender? La misma que aprendió Jonás. No tenemos que menospreciar a las personas que no son parte de este pueblo. Muchas veces hacemos tanto énfasis por ahí en no mezclarnos con el mundo, en no relacionarnos y no participar, que corremos el riesgo de terminar despreciando el mundo. Y
no amando al mundo en el sentido de amarlos para salvarlo, no para testificarle. Y nos vamos a veces a extremos opuestos. Y no tiene que ser así. Tenemos que amar al perdido, tenemos que amar al chico que está en la esquina, a la persona que está en su negocio, al político que a veces tanto criticamos. Tenemos que amarlos, no despreciarlos, no despreciar a nadie. Debemos tener misericordia de ellos, tenemos que procurar su salvación, tenemos que testificarle, como Jonás al principio no quiso hacer, después lo hizo. Muchas veces nosotros también encontramos excusas para no testificar, pero al final tenemos que hacerlo, es nuestro deber. Después, obviamente, aparte de la lección principal del libro, que es esta, uno puede sacar un montón de lecciones secundarias, por así decirlo, que no son en sí el propósito del libro, pero que no se desvían de la historia que nos están contando. Por ejemplo, podemos hacer un estudio en cuanto a la obediencia en el libro de Jonás. Es muy interesante, porque hay un montón de cosas que obedecieron a Dios, salvo Jonás. Por ejemplo, la tempestad obedeció a Jonás en el capítulo 1, ¿no? ¿Se acuerdan que tomó el barco? Enseguida dice que Dios envió una tempestad y la tempestad fue, ¿no? Después tiran a Jonás al agua y el mar se calma, entonces la tempestad obedeció para venir, obedeció para irse. El pez obedeció a Dios porque vino y se comió a Jonás sin lastimarlo. Bueno, los marineros no se dice que obedecieron, pero dice que temieron a Dios, hicieron votos. La gente de Nínive, con todo lo malo que eran, obedecieron a Dios y se arrepintieron. La calabacera obedeció a Dios fue evidentemente milagrosa porque en un solo día creció y se hacía sombra de Jonás. El gusano obedeció a Dios que vino y se comió la calabacera. El recio viento solano obedeció a Dios y hirió a Jonás y lo molestó. Y Jonás, no sabemos qué pasó al final. O sea, el primero desobedeció, después obedeció, pero no con un corazón bueno, y después de nuevo se quejó y no sabemos qué pasó. Pero no era una persona, o sea, de todo lo obediente que hubo en el libro, Jonás no califica, digamos. Algo interesante para aprender de Jonás en cuanto al corazón. Si hacemos una comparación con David, por ejemplo, se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David también pecó y tuvo sus errores, y vemos los pecados de David ahí en el Antiguo Testamento. Pero un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de David era recto para con Dios. Ahora, Jonás también tuvo el momento de obediencia, desobediencia, pero su corazón no era obediente. Su corazón no era conforme al corazón de Dios. Incluso cuando obedeció, vemos que no quería que la gente de Nínive se salve. Obedeció solo por fuera, pero por dentro no. Bueno, ¿cómo es mi obediencia hacia Dios? ¿Obedezco obligado porque no me queda otra? ¿Obedezco de corazón? Una pregunta que nos tendríamos que hacer seguido. Versículo 4. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Hay situaciones en las que nos tendrían que preguntar lo mismo en nuestra vida, ¿no? Yo quería hacer algo, Dios decretó que suceda otra cosa y me enojo. Al menos a mí me pasa, ¿no? Todos los planes, todo, sale todo al revés. ¡Qué calentura, qué amargura! Y ahí haría falta esa vocecita. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Tanto nos enojamos cuando Dios no hace lo que yo quiero? Porque nos pasa. O sea, Dios no hace lo que yo quiero y me enojo. Cuando tendría que ser al revés. Él es Dios, no yo. Yo tengo que hacer lo que Él quiere. Y Él se tiene que enojar conmigo cuando no lo hago. Y muchas veces no se enoja. Pero yo sí, ¿no? Qué cambiados a veces tenemos los roles. Una lección, la última, así tirada
al voleo puede haber muchas más si uno se pone a profundizar en el libro. Jonás tenía mucho más cariño por una planta que por una ciudad llena de gente. O sea, se alegró cualquier cantidad por una plantita que nació y no se alegró cuando se convirtieron 600.000 personas. Estaba algo mal ahí. Y después se reafligió cuando el gusano le comió la planta. No dice el capítulo 4, me acabo de dar cuenta, qué pasó con el gusano. Seguramente no terminó bien por el gusano. Pero bueno, ¿qué le habrá hecho Jonás al gusano? Ahora, ¿qué valor le damos nosotros a las cosas? ¿Qué valor le damos a las cosas materiales? ¿Qué valor le damos al alma de las personas? Porque muchas veces en la práctica se ve que estamos mucho más ocupados por conseguir cosas materiales que por salvar almas. Y todo nuestro esfuerzo se va tras lo material y no tras lo espiritual. Después, si quieren leer en su casa, sigan sacando historias y lecciones, digo, compártanlas en el grupo. Hay muchas, pero la principal lección que nos deja Jonás es: debemos amar al perdido, debemos preocuparnos por ellos, debemos hacer lo que pueda estar a nuestro alcance para que conozcan a Cristo. Hasta acá nomás la historia de Jonás. Salió conversito. Damos un ratito para orar. ¿Están los motivos? Están también en el grupo de WhatsApp de la iglesia, lo pueden ver en el celular. Damos 10 minutitos y terminamos la ronda.